Borrell afirma que la Unión Europea estaría en peligro si Rusia ganara en el conflicto con Ucrania. En Estados Unidos se expande un nuevo pacto militar contra Putin ahora en Europa, pero es posible que esto simplemente no dure. Un general retirado de Estados Unidos sugiere a Ucrania que emule a la Alemania nazi de 1944. Biden afirma que Donald Trump coincide con Moscú en muchos asuntos. Así es como arremete el presidente de Estados Unidos contra el expresidente estadounidense. Jeffrey Sachs afirma sobre Ucrania cientos de miles de fallecidos gracias a la política de Estados Unidos. La Unión Europea se enfoca ahora contra Rusia. Estados Unidos expande el nuevo pacto militar contra Putin en Europa. Vamos a ver qué respuesta prevalece de los países europeos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy, miércoles 20 de diciembre del 2023, te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 3 de la tarde con 16 minutos. Ojalá nos escribas desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que le puedas dar un like, un me gusta, eso ayuda muchísimo y sobre todo que nos ayudes a compartir la información. Vamos directo a este recorrido informativo. Borrell dice que la Unión Europea estaría en peligro si Rusia ganara en el conflicto con Ucrania. El alto diplomático agregó que las amenazas actuales representan riesgos tanto para la democracia europea como para la propia Europa. Así es como lo dijo. La Unión Europea estaría en peligro si Rusia ganara en el conflicto con Ucrania y los combates en la franja de Gaza continuaran, expresó el alto representante del bloque para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell. Si no cambiamos de rumbo rápidamente, si no movilizamos todas nuestras capacidades, si dejamos que el presidente ruso Vladimir Putin gane el conflicto en Ucrania, si no somos capaces de detener la tragedia que está ocurriendo en Gaza, creo que nuestro proyecto se verá muy perjudicado, afirmó durante su discurso en la conferencia Somme Grand Continent. Según Borrell, el conflicto en Ucrania y la guerra de Israel con Hamas están interrelacionados, ya que la guerra de Gaza puede debilitar el apoyo mundial a Ucrania, lo cual ya está ocurriendo. El alto diplomático agregó que las amenazas actuales representan riesgos tanto para la democracia europea como para la propia Europa. Previamente, Borrell reconoció que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo. Problemas no faltan. Este fin de año supone al menos una doble prueba para Europa. Primero en Ucrania, donde la perspectiva de la victoria sobre Rusia no es inmediata, señaló en referencia a los desafíos de la política exterior comunitaria. Y es que están viendo ya con bastante inquietud cómo pues Ucrania se dirige hacia una derrota. Y así es como surgen este tipo de escenarios. Bill da a conocer que Estados Unidos expande un nuevo pacto militar contra Putin en Europa, pero es posible que no dure. La Cancillería de Rusia advierte sobre la militarización de la anteriormente región pacífica del norte de Europa. Terrible situación, ¿eh? Estados Unidos está aumentando su presencia en el norte de Europa gracias a nuevos acuerdos bilaterales, al menos es lo que informa Bill, describiendo la tendencia como un nuevo pacto militar contra Putin. Finlandia anunció un acuerdo militar especial con Washington, según el cual, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas estadounidenses obtienen un fácil acceso a 15 bases militares en el país escandinavo. Dinamarca anunció un acuerdo similar, mientras que Suecia lo hizo a principios también de este mes. El medio alemán sostiene que con la prolongación del conflicto ucraniano, Rusia se enfrenta a un mayor acercamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras Washington busca recuperar la influencia masiva en el continente europeo. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó que los acuerdos de Estados Unidos con Suecia y Finlandia significan que el control sobre el norte de Europa se está transfiriendo a Washington, pese a que esto va en contra de los intereses de la población de dichas naciones europeas. Ahora el control sobre la región se está transfiriendo de hecho a Washington,
se están produciendo ya, pues, acuerdos de esta naturaleza y sobre todo se está produciendo un rápido desarrollo militar de los territorios de los 2 países por parte de los miembros de la OTAN, a pesar de que Suecia ni siquiera se ha unido aún a la alianza, dijo Zaharova. Los estadounidenses obtienen al máximo acceso a las instalaciones militares de Finlandia y Suecia. Al mismo tiempo, tendrán oportunidades ilimitadas de utilizarlas para sus propios fines. Estos objetivos no coincidirán con los objetivos de los habitantes de Finlandia, la población autóctona de este país y los intereses nacionales de este estado, subrayando que está produciendo una concentración militar en la anteriormente pacífica región, en referencia a Estados Unidos, advirtió la diplomática rusa que Rusia tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la seguridad nacional. Pues ahí está, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas, amigas y amigos. Y algo que también ha llamado mucho la atención es que un general retirado de Estados Unidos sugiere que Ucrania emule a la Alemania nazi de 1944. Ben Hodges evocó la experiencia del Tercer Reich mientras ofrecía recomendaciones a seguir para derrotar a Rusia. El gobierno ucraniano debería inspirarse en lo que hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial para poder tener oportunidad de triunfar en su conflicto con Rusia, opinó Ben Hodges, excomandante de las tropas del ejército de Estados Unidos en Europa. Abierto partidario de Ucrania, quien se retiró con el cargo o el rango de teniente general en 2017, pues citó en una entrevista con un canal de YouTube varios ejemplos de la Segunda Guerra Mundial para argumentar que Ucrania podría derrotar a Moscú en el campo de batalla. Así, el militar retirado sugirió aumentar la producción de municiones y armas en Ucrania, asegurando que es posible hacerlo incluso con misiles rusos lloviendo sobre sus ciudades. Piensen en lo que hizo Alemania en 1944. La producción de aviones para la Luftwaffe alcanzó su punto máximo en 1944. Eso fue después de más de 2 años de bombardeos constantes por parte de la Real Fuerza Aérea Británica y con el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos bombardeando duramente las ciudades alemanas. Sin embargo, la producción de aviones alemanes aumentó. Así bueno, es lo que mencionó, así que creo que Ucrania puede hacer lo mismo mejorando su eficiencia. Así es como pues da a conocer su postura, ¿no? Que haga lo mismo que la Alemania nazi. En otro escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Donald Trump coincide con Moscú en muchos asuntos. El presidente estadounidense condenó el hecho de que su rival citara al mandatario ruso Vladimir Putin durante un acto en Nuevo Hampshire. El precandidato republicano Donald Trump abraza al presidente ruso Vladimir Putin al citar sus palabras, lo que indica que hay muchas coincidencias entre el mandatario estadounidense y Moscú, es lo que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pues una postura, la verdad, interesante, ¿no? La que da a conocer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, escuchen esto. Jeffrey Sachs habló sobre Ucrania. Cientos de miles de muertos gracias a la política de Estados Unidos. El economista estadounidense repasa los antecedentes del conflicto, rechazando el presunto expansionismo ruso como punto de partida. El conflicto ucraniano, que ha costado enormes pérdidas humanas, no se debe a las pretensiones territoriales de Rusia, sino a la arrogante política de Estados Unidos, según declaraciones recientes del economista estadounidense Jeffrey Sachs. Es interesante lo que da a conocer. El director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia subrayó la indisposición de Washington de negociar compromisos con Rusia ahora y en años pasados como la causa principal del conflicto. En ese sentido, indicó que antes de 2014, cuando estalló el conflicto de Donbass, el este de Ucrania, las demandas de Rusia solo pedían que Ucrania mantuviera su estatus neutral, sin que Moscú reclamara ningún territorio. No hubo reclamaciones territoriales, no hubo reclamaciones sobre Crimea, simplemente se adoptó un enfoque pragmático.
que no se unieran a la alianza militar de Estados Unidos, recordó Sash, mencionando que Rusia había negociado la extensión hasta 2042 del arrendamiento de su histórica base naval de Sebastopol en Crimea con el gobierno ucraniano de Víctor Yanukovych. Luego, sostuvo, Estados Unidos derrocó o era parte del derrocamiento de Yanukovych en un golpe de Estado de 2014 que llevó a la reunificación de Crimea con Rusia sobre la base de un referéndum en la península. Incluso entonces no había reivindicaciones sobre las regiones del este de Ucrania, es decir, Donbass. Lo que Rusia dijo fue que dejaran de matar a rusos étnicos, que otorgaran autonomía a los rusos étnicos, resaltó. Estas peticiones se abordaron en el marco de los acuerdos de Minsk, un esfuerzo internacional para poner fin al conflicto en la zona. El acuerdo de Minsk II no exigía la independencia de Donbass ni que Rusia se anexara a Donbass, solo decía autonomía, y era una posición respaldada unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero Estados Unidos dijo que no, no nos importa. Le dijo a Ucrania que no lo debía implementar y así fue como se perdió. Sash recordó que en diciembre de 2021 Rusia propuso a Washington un pacto de seguridad con el objetivo de evitar una ampliación de la OTAN y no reclamó nuevos territorios en Ucrania, insistiendo solo en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Una semana después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Kiev llegó a un acuerdo con Moscú que se basó en la neutralidad de Ucrania, pero Estados Unidos y el Reino Unido impidieron el pacto, comentó el economista. Cientos de miles de personas, jóvenes ucranianos, han muerto desde entonces gracias a la política exterior estadounidense y eso es tan triste, lamentó. Muy interesante, ¿no? Esto que da a conocer. Así está el panorama, ojalá me puedas dar tu punto de vista. Tu opinión, como siempre, es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.